Pues mire, aquí seguimos llevando la conferencia de prensa mañanera. Por ahí no se les olvide darme su like. Aquí abajo en la campanita también. Gracias por su apoyo. Seguimos. Permitió la asignación de 4 contratos por 1.400 millones de pesos a los empresarios Rolando y Javier Cantú Barragán, primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de la llamada Casa Blanca. Estos empresarios han sido señalados de presunto huachicoleo y vínculos con el exgobernador Eugenio Hernández, actualmente preso en Almoloya por narcotráfico, y con el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero. ¿Qué información tiene al respecto y su opinión? No tengo información. Lo que sí sé es de que esos empresarios siempre se han dedicado a trabajar en Pemex. ¿Cómo se llaman? Es Garza Cantú. Cantú, sí. Tienen empresas que trabajan para Pemex, sobre todo plataformas, desde hace mucho tiempo. Pero de todas maneras vamos a ver cómo fue que se otorgaron los contratos. Rolando y Javier Garza. Sí, pero sí son empresas que desde hace muchos años trabajan para Pemex. De todas formas, vamos a revisar cómo fue que se entregaron los contratos. Bien, y como segunda pregunta, hemos estado hablando con productores del sector agropecuario y nos comentan que desafortunadamente este sector, que es prioritario en el país, sigue siendo acaparado o está atrapado entre el coyotaje agrícola y el transportista. Como consecuencia de esto, el consumidor final tiene un incremento en los precios de hasta el 200%, si no es que más. Entre las principales acaparadoras que mencionan está Maseca, Minsa, Su Carne, Lala, Herdes y bueno, también están las grandes cadenas comerciales. Y entre los transportistas hay apellidos como La Bastida y Los Burs. ¿Qué se está haciendo, además de los precios de garantía que ya se dan en Segalmex a los principales granos que se producen aquí en México y a la leche, para despojar de este poderío en el sector agroalimentario a estos grandes acaparadores y transportistas? Bueno, es importante que se aclare que en general, no solo en el caso del sector agropecuario, en la economía no puede el Estado mexicano ser el único promotor del desarrollo, ni puede ni debe ser el único. Se necesita la participación del sector privado y del sector social. La economía que nosotros concebimos es la que logra armonizar para conseguir el desarrollo de México la inversión pública, la inversión privada y la inversión social. Son los tres motores que se requieren para lograr el desarrollo del país. Con la rectoría del Estado. Esa es una diferencia que tenemos de fondo con los conservadores, porque ellos quisieran que el Estado no promoviera el desarrollo y que ejerciera la rectoría para el desarrollo del país. Quisieran que el Estado se diluyera y que todo quedara al mercado. La libertad
empresarial. Nosotros pensamos que hace falta la participación del Estado para que no haya abusos y para que no haya una libertad malentendida, como la libertad del zorro en el gallinero. No se puede decir el zorro es libre, ¿no? En el gallinero, porque acaba con todas las gallinas, ¿no? Entonces sí se requiere, ¿sí?, del Estado que cumpla con su responsabilidad social. Pero esto no significa que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, es decir, del sector privado. Además, no se podría, no nos alcanza el presupuesto. Nosotros tenemos una capacidad de inversión del 20% de lo que requiere de inversión el país. El 80% tiene que conseguirse con la participación del sector privado, nacional y extranjero. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso del sector agropecuario, todas estas empresas cumplen una función. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. En efecto, vamos a ayudar a los pequeños productores, que no se hacía antes. Antes ni siquiera el llamado Procampo se entregaba en comunidades indígenas. Todo se repartía a los grandes productores. Los créditos de la financiera rural para los grandes productores. El subsidio, por ejemplo, en el diésel para los grandes productores. Entonces, todo eso ya se ordenó y estamos ayudando más a los pequeños productores, ejidatarios, comuneros, es a los que les llega más del presupuesto público. Y parte de este plan es el de los precios de garantía, que solo se entregan a quienes tienen menos de 20 hectáreas, no a los grandes productores. Eso es lo que estamos haciendo y también ayudando a los productores medianos y grandes para que no tengan ningún obstáculo, ninguna traba y sigan produciendo, porque necesitamos que inviertan y necesitamos que se siga produciendo en el campo. El sector agropecuario, lo dije hace unos días, lo repito ahora, es el que más está creciendo en nuestro país. El año pasado, a pesar de la pandemia, fue el sector, el único sector que creció, 2%. El sector industrial se desplomó, el sector de servicios igual, muy afectados con la pandemia. El sector agropecuario creció 2%, crecieron nuestras exportaciones de alimentos, de materias primas, y siguen creciendo. Entonces necesitamos de esa inversión, necesitamos que se siga produciendo en el campo y generándose empleos. Y vamos a estar pendientes nada más de que no haya abusos,
que no haya acaparamiento, pero sí yo diría que el sector agropecuario está creciendo y bien. Ahora el crecimiento económico no solo va a provenir del sector agropecuario, también del sector industrial, de las manufacturas sobre todo, que es el que más está creciendo. Sin embargo, sí necesitamos a los productores agropecuarios, sí los necesitamos, los estamos protegiendo. Pasó inadvertido o ha pasado sin que se tome en cuenta que la buena relación con el gobierno de Estados Unidos nos ha permitido el que no haya obstáculos para vender los alimentos, las materias primas del sector agropecuario en Estados Unidos. No hemos tenido barreras. Han podido los productores que se dedican a exportar vender en Estados Unidos. Esto nos ha ayudado. Nadie ha notado, o muy pocos, ni debería de decirlo, pero pues es una realidad, de que no hay conflictos cañeros. Siempre había conflictos en los ingenios por el precio de la caña pagada al productor. Ahora no, en el tiempo que llevamos. ¿A qué se debe? Bueno, que conseguimos que se vendiera azúcar o un mayor volumen de azúcar a Estados Unidos. ¿Y esto qué implicaciones tiene o cómo repercute en la producción nacional? Pues que es mejor el precio que se paga y les toca un poco más a los productores de caña. Antes decían los productores, no nos salimos, no dejamos de producir la caña, y no ganamos nada, es muy poco lo que nos pagan y luego nos roban además en la balanza, así. No nos salimos por el seguro, fíjense, porque el cañero tiene garantizado el seguro social. Y solo por eso, para que también dimensionemos la importancia que tiene la seguridad social en nuestro país, o sea, el que se pueda tener posibilidad de curarse, de tener un médico, de tener medicamentos. Decía, no nos salimos solo por eso. Ahora sigue el seguro y ya tienen un poco más de rendimientos. Adicionalmente, ya los cañeros están recibiendo un apoyo de manera directa. Es parte del programa de bienestar, que antes no los consideraban, como los productores de café, que también, las comunidades indígenas que están recibiendo estos apoyos de manera directa para seguir produciendo. Ya no quiero seguir hablando de esto porque no me vayan a multar los del INE, pero es un poco explicar de que sí necesitamos armonizar a todos los productores del campo y que el campo es la fábrica más importante del país. Se producen los alimentos y nada más lo que hay que lograr es que se cumpla la consigna, el deseo
de que coman los que nos dan de comer. Gracias, presidente. Y ya por último, ayer se cumplieron 59 años de un crimen de Estado cometido en Xochicalco, Morelos. El 23 de mayo de 1962, el líder agrarista Rubén Jaramillo fue sacado de su hogar junto con su esposa embarazada y 3 de sus hijos. Esto fue hecho por una patrulla del Ejército Mexicano. Los 5 fueron ejecutados extrajudicialmente e incluso se les dio el tiro de gracia. Como representante del Estado mexicano, presidente, ¿considera que se debería pedir perdón por este magnicidio y ordenar una investigación por el delito que, como crimen de lesa humanidad, no prescribe? Sí, es un hecho probado de que fue un crimen de Estado el asesinato de Rubén Jaramillo y de sus familiares, de su esposa, de hijos. Es una mancha en el gobierno del presidente López Mateos. Un buen presidente, pero tiene esa mancha. Nosotros siempre vamos a estar ofreciendo disculpas, perdón en nombre del Estado ante estas atrocidades, ¿no?, que se cometieron. No sé si proceda la investigación porque ya ha transcurrido mucho tiempo, pero sí es una vergüenza que esto sucediera en nuestro país, porque fue un crimen atroz. Fueron a su domicilio y lo masacraron a él y a su familia. Policías del Estado y militares vestidos de civil. Y Rubén Jaramillo era un dirigente honesto, defensor de los campesinos, seguidor de los ideales de Emiliano Zapata, que además procuraba luchar de manera pacífica. Decía: no me voy a ir al monte porque eso les daría el pretexto, la excusa para matarme. Y por eso toda su lucha fue civil, todo su movimiento fue civil. Entonces es un acto doble, triple de cobardía su asesinato. Entonces qué bien que lo recuerdas. Y así pues otros casos. Después vino el 68, ya sabemos todos lo que aconteció, y otros asesinatos. El Estado ejercía de manera bárbara, salvaje, su poder. Imperaba el autoritarismo. Eso prevaleció por mucho tiempo. El compromiso nuestro es nunca, jamás optar por la represión, nunca dar la orden al ejército, a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, porque
en todos estos casos el ejército recibía órdenes de autoridades civiles. Lo del 68, pues el mismo Díaz Ordaz lo confesó públicamente y intervino en ese entonces el Estado Mayor Presidencial. No solo fue la Secretaría de la Defensa, el Estado Mayor Presidencial, que dependía directamente del presidente de la República. Entonces, todo eso ya es pasado, vergonzoso, pero lo mejor es la no repetición, el que nunca más haya represión en el país. Por eso nos importa mucho aclarar lo de Ayotzinapa. Ese es nuestro compromiso, porque también en este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud, se mintió. Y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad. Y no he quitado el dedo del renglón. Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos, le pedí, eran otros los temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos, y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara. Y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte ¿Nos puede dar detalles del expediente. de este expediente? No puedo decir más, Ok. pero ya tenemos la respuesta. Creo que me reuní, platicamos con ella hace como 15 días y ahí le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos esta semana el resto. Entonces, hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así. Gracias, presidente. Ya perdí la cuenta ya. Para ver tú. Y ustedes dos, Sara y la compañera. Buenos días, presidente. Y luego tú. Eduardo Quevedo, de Canal